El segundo anillo de poder, parte 7. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Estamos ya en el capítulo 3, La Gorda, y la parte 7 de este audiolibro. Pues vamos con lo nuestro. Capítulo 3. La Gorda. Lo primero que me llamó la atención en la Gorda fueron sus ojos, muy oscuros y serenos. Era evidente que me estaba examinando de pies a cabeza. Escudriñó mi cuerpo con la mirada, tal como solía hacerlo don Juan. A decir verdad, sus ojos revelaban una calma y una energía semejantes a las de él. Comprendí por qué era la mejor. Se me ocurrió que don Juan le había legado los ojos. Era ligeramente más alta que las otras tres muchachas. Tenía un cuerpo magro y oscuro y un soberbio trasero. Reparé en la gracia de la línea de sus anchos hombros en el momento en que volvió a medias el torso para encararse con las muchachas. Les dio una orden ininteligible y las tres se sentaron en un banco, exactamente tras ella. En realidad las protegía de mí con su cuerpo. Me enfrentó de nuevo. Su expresión era de suprema seriedad, pero sin la menor traza de tenebrosidad ni de gravedad. No sonreía, pero se la veía amistosa. Sus rasgos eran muy agradables. Un rostro finamente formado, ni redondo ni anguloso, boca pequeña, de labios finos, nariz ancha, pómulos altos y cabello largo, negro como el azabache. Era imposible pasar por alto sus fuertes y hermosas manos que mantenía apretadas ante sí, sobre la región umbilical. Los dorsos de las mismas se hallaban vueltos hacia mí. Distinguía sus músculos según los contraía. Llevaba un vestido de algodón de color naranja desteñido, de mangas largas y un chal marrón. Había en ella algo de terriblemente sosegado y terminante. Sentí la presencia de don Juan. Mi cuerpo se relajó. «Siéntate, siéntate», me dijo en tono ominoso. Volví a la mesa. Me señaló un lugar para que me sentase, pero permanecí de pie. Sonrió por primera vez y sus ojos me resultaron más suaves y más brillantes. No eran tan bonita como Josefina, y sin embargo era la más bonita de todas. Pasamos un momento en silencio. A modo de explicación, dijo que en los años transcurridos desde la partida del Nahual, habían hecho todo lo posible por cumplir con la tarea que les había encomendado, y que, dada su dedicación, habían terminado por acostumbrarse a ella. No comprendí con toda claridad a qué se refería, pero según hablaba, yo percibía más que nunca la presencia de don Juan. No se trataba de que copiase sus maneras ni la inflexión de su voz. Poseía un control interno que la llevaba a actuar como don Juan. Su semejanza era profunda. Le conté que había ido en busca de la ayuda de Pablito y Néstor. Le dije que era lento, quizás estúpido para comprender los caminos de los brujos, pero que era sincero, y que sin embargo todas ellas me habían tratado con malevolencia y falsedad. Intentó disculparse, pero no la dejé terminar. Recogí mis cosas y gané la puerta delantera. Corrió detrás de mí. No era su propósito impedirme partir, pero hablaba muy rápido,
como si necesitase decir todo lo que fuese posible antes de que yo me marchara. Decía que debía escucharla hasta el final y que se proponía acompañarme hasta haberme hecho saber todo lo que el nahual le había encargado que me comunicara. Voy a Ciudad de México, dije. Iré contigo hasta Los Ángeles de ser necesario, respondió. Comprendí que hablaba en serio. De acuerdo, dije con la intención de probarla. Sube al coche. Vaciló un instante, luego se quedó en silencio y miró la casa. Llevó las manos cerradas al nivel del ombligo. Se volvió y miró al valle y repitió el gesto. Yo sabía que era lo que hacía. Se despedía de su casa y de aquellas imponentes colinas que la rodeaban. Don Juan me había enseñado años atrás el significado de esos gestos, destacando el hecho de que implicaban un extremo poder. Un guerrero rara vez hacía uso de ellos. Yo mismo había tenido muy pocas ocasiones de efectuarlos. El movimiento de despedida que la gorda efectuaba era una variante del que me había enseñado don Juan. Este me había dicho que las manos debían cerrarse como para pronunciar una plegaria, fuese ello hecho con delicadeza o violentamente, llegando incluso a producir un sonido como de palmoteo. Cualquiera que fuese la forma, el propósito del guerrero al cerrar las manos era atrapar el sentimiento que no quería dejar atrás sí. Tan pronto como se apretaban los puños, una vez capturado el sentimiento, se los llevaba con gran fuerza al medio del pecho, a la altura del corazón. Allí se convertía en una daga y el guerrero se la clavaba, sosteniéndola con ambas manos. Don Juan me había dicho que un guerrero solo dice adiós de ese modo cuando tiene buenas razones para creer que no regresará. La despedida de la gorda me cautivó. ¿Te despides?, pregunté con curiosidad. Sí, dijo secamente. ¿No te llevas las manos al pecho?, quise saber. Eso lo hacen los hombres. Las mujeres tienen útero, guardan sus sentimientos allí. ¿No se supone que esa clase de despedidas están reservadas a los casos en que no se regresa?, pregunté. Lo más probable es que no regrese, replicó. Me voy contigo. Tuve un súbito e injustificado acceso de tristeza. Injustificado en el sentido de que no conocía a aquella mujer en lo más mínimo. Solo abrigaba dudas y sospechas hacia ella. Pero al mirar de cerca sus claros ojos me sentí definitivamente vinculado con ella. Me serené. Mi cólera había dado paso a una melancolía desconocida. Miré a mi alrededor y comprendí que aquellas colinas romas misteriosas enormes me estaban desgarrando. Esas colinas están vivas, dijo leyendo mis pensamientos. Me volví hacia ella y le dije que tanto el lugar como las mujeres me habían afectado muy profundamente, tanto que no me parecía concebible desde el punto de vista de mi sentido común. No sabía qué había resultado más devastador, si el lugar o las mujeres. Las furiosas embestidas de estas últimas habían sido directas y aterradoras, pero la presencia de las colinas constituía un factor constante, de continua aprensión. Suscitaba un deseo de huir de allí. Ante ello, la gorda me dijo que mi juicio acerca de los efectos del lugar era correcto,
que era debido a ello que el nahual las había dejado allí y que no debía culpar a nadie por lo sucedido, puesto que el propio nahual había dado a aquellas muchachas la orden de terminar conmigo. ¿También a ti te ha dado órdenes semejantes?, pregunté. No, a mí no. No soy como ellas, replicó. Ellas son hermanas. Son lo mismo, exactamente lo mismo, tanto como lo son Pablito y Néstor y Benigno. Solo tú y yo podemos llegar a ser exactamente lo mismo. Aún no lo somos porque estás incompleto, pero algún día seremos lo mismo, exactamente lo mismo. Me han dicho que eres la única que sabe dónde se encuentra el nahual y Genaro, dije. Me miró con atención durante un momento y sacudió la cabeza afirmativamente. Es cierto, dijo. Sé dónde están. El nahual me dijo que te llevara si podía. Le exigí que dejara de andarse por las ramas y me revelara su paradero de inmediato. Mi pedido pareció sumirla en el caos. Se disculpó y me prometió que más tarde, cuando nos hallásemos en camino, me lo expondría todo. Me rogó que no le hiciese más preguntas porque tenía instrucciones precisas en el sentido de no comentar nada hasta el momento indicado. Lidia y Josefina salieron a la puerta y se quedaron mirándome. Me apresuré a subir al coche. La gorda me siguió. No pude evitar el observar que entraba en el automóvil como si lo hiciese a un túnel, casi a gatas. Don Juan solía hacerlo. En cierta ocasión le había dicho, bromeando, tras haberlo visto entrar así un buen número de veces, que resultaba más práctico como yo lo hacía. Su extraño modo de actuar me parecía atribuible a su falla de familiaridad con los coches. Me explicó entonces que el vehículo era una cueva y que ese era el modo correcto de entrar en las cuevas, si pretendíamos valernos de ellas. Había un espíritu inherente a las cuevas, fuesen estas naturales o construidas por el hombre, y era necesario acercarse a él con respeto. El gateo era la única forma adecuada de demostrar ese respeto. Estaba considerando la conveniencia de preguntar o no a la gorda si don Juan la había instruido acerca de tales detalles, cuando habló por propia iniciativa. Dijo que el nahual le había dado directivas específicas para el caso de que yo sobreviviera a los ataques de doña Soledad y las tres muchachas. Agregó en tono despreocupado que antes de dirigirnos a la Ciudad de México debíamos ir a determinado lugar en las montañas, al que acostumbrábamos acudir con don Juan y yo, y que allí me descubriría toda la información que el nahual nunca me había proporcionado. Tuve un momento de indecisión, pero luego algo interior, distinto de la razón, me impulsó hacia las montañas. Viajamos en absoluto silencio. Intenté en varias ocasiones iniciar una conversación, pero en todos los casos me rechazó, sacudiendo con energía la cabeza. Finalmente, pareció cansarse de mi insistencia y se vio obligada a comentar que aquello que me debía decir requería, para ser confiado, un lugar de poder, y que teníamos que abstenernos de desperdiciar fuerzas en charlas sin sentido, hasta hallarnos en él. Tras un largo recorrido en coche y una agotadora caminata desde la carretera, llegamos finalmente a destino. Caía la noche. Estábamos en el hondo de un cañón.
Allí ya estaba oscuro, en tanto el sol seguía brillando por sobre las montañas de encima. Anduvimos hasta llegar a una pequeña cueva a 1 o 2 metros del nivel del suelo, en el extremo norte del cañón, que iba de este a oeste. Solía pasar mucho tiempo allí con don Juan. Antes de entrar, la gorda barrió cuidadosamente el suelo con ramas, tal como lo hacía don Juan, con el objeto de eliminar las garrapatas y otros parásitos adheridos a las rocas. Luego cortó tallos cubiertos de hojuelas ligeras, reunió un montón de los arbustos de los alrededores y los distribuyó sobre el piso de piedra a modo de colchón. Me indicó con un gesto que entrara. Yo siempre había permitido que don Juan me antecediese en señal de respeto. Quería hacer lo mismo con ella, pero se negó. Dijo que yo era el nahual. Penetré en la cueva tal como ella lo había hecho en el coche. Reí ante mi inconsecuencia. No había llegado jamás a considerar mi automóvil como una cueva. La gorda procuró que me relajara y me pusiera cómodo. El nahual no podía revelarte todos tus designios en razón de que estabas incompleto, dijo de repente. Aún lo estás, pero ahora tras tus encuentros con doña Soledad y las muchachas, eres más fuerte que antes. ¿Qué significa estar incompleto? Todos me han dicho que eras la única persona capaz de explicármelo, dije. Es muy sencillo, replicó. Una persona completa es aquella que nunca ha tenido niños. Hizo una pausa, como si aguardase a que terminara de apuntar lo que había dicho. Alcé la vista de mi libreta. Me observaba, midiendo el efecto de sus palabras. Sé que el nahual te dijo exactamente lo mismo que acaba de decirte, prosiguió. No le prestaste atención y lo más probable es que no me hayas prestado atención tampoco a mí. Leí mis notas en voz alta, a modo de repetir sus palabras. Ella sofocó una risita. El nahual decía que una persona incompleta es aquella que ha tenido niños, dijo como si me lo estuviese dictando. Me examinó atentamente, esperando a juzgar por las apariencias una pregunta o un comentario. No tuve que hacer ninguna de las dos cosas. Ya te he dicho todo lo que hay que saber acerca del hecho de hallarse completo o incompleto, declaró. Te he dicho exactamente lo mismo que el nahual me dijo a mí. Entonces, no significó nada para mí, tal como no significa nada ahora para ti. Me vi obligado a reír ante el modo en que se amoldaba a las enseñanzas de don Juan. Una persona incompleta tiene un agujero en el estómago, prosiguió. Un brujo lo ve con la misma claridad con que tú ves mi cabeza. Cuando el agujero se encuentra a la izquierda del estómago, el niño que lo ha creado es del mismo sexo. Si se encuentra a la derecha, es del sexo opuesto. El agujero de la izquierda es negro y el de la derecha es castaño oscuro. ¿Eres capaz de ver el agujero en todo aquel que haya tenido un niño?, pregunté. ¡Claro! Hay dos modos de verlo. Un brujo puede verlo tanto en sueños como mirando directamente a una persona. Un brujo que ve no tiene reparos en observar el ser luminoso con la finalidad de comprobar si hay un agujero en la luminiscencia del cuerpo.
No obstante, aun cuanto el brujo no sepa ver, es capaz de distinguir lo oscuro del boquete a través de la ropa. Calló. La insté a continuar. El nahual me dijo que escribías y que luego no recordabas lo escrito, me dijo en tono acusatorio. Me vi enredado en mis propias palabras tratando de defenderme. No obstante, ella había dicho la verdad. Las palabras de don Juan siempre habían surtido un doble efecto sobre mí. El uno al oír sus aseveraciones por primera vez, el otro al leer a solas lo escrito y olvidado. La conversación con la gorda, sin embargo, era esencialmente diferente. Los aprendices de don Juan no se hallaban en ningún sentido tan inmersos en lo suyo como él. Sus revelaciones, si bien extraordinarias, no eran sino piezas sueltas de un rompecabezas. El carácter insólito de aquellas piezas consistía en que no servían para clarificar la imagen, sino para hacerla cada vez más compleja. Tenías un agujero marrón en el lado derecho del estómago, continuó. Ello significa que quien te ha vaciado era una hembra. Has hecho una niña. El nahual decía que yo tenía un enorme agujero negro, que revelaba el haber hecho 2 mujeres. Nunca lo vi, pero vi a otra gente con agujeros semejantes al mío. Dijiste que yo tenía un agujero. ¿Significa eso que ya no lo tengo? No, ha sido remendado. El nahual te ayudó a remendarlo. Sin su apoyo estarías aún más vacío de lo que estás. ¿Qué clase de remiendo se ha aplicado?, pregunté. Un remiendo en tu luminosidad. No hay otra forma de decirlo. El nahual explicaba que un brujo como él era capaz de rellenar el agujero en cualquier momento, pero ese relleno no dejaba de ser una mancha sin luminosidad. Cualquiera que vea o sueñe puede afirmar que luce como un parche de plomo sobre la luminosidad amarilla del resto del cuerpo. El nahual te remendó a ti y a mí y a Soledad, pero dejó a nuestro cargo el recobrar la luminosidad, el brillo. ¿Cómo nos remendó?, pregunté. Es un brujo. Puso cosas en nuestros cuerpos. Hizo sustituciones. Ya no somos enteramente los mismos. El remiendo es lo que puso de sí mismo. Pero, ¿por qué puso esas cosas y qué eran?, pregunté. Puso en nuestros cuerpos su propia luminosidad. Se valió de las manos para ello. Se limitó a entrar en nosotros y dejar allí sus fibras. Hizo lo mismo con sus 6 niños y con Soledad. Todos ellos son lo mismo, salvo Soledad. Ella es otra cosa. La gorda parecía poco dispuesta a continuar. Titubeó y la vi al borde del tartamudeo. ¿Qué es doña Soledad? Es muy difícil de decirlo, dijo. Tras unos momentos de resistencia, es lo mismo que tú y que yo, y sin embargo es diferente. Posee idéntica luminosidad, pero no está junto a nosotros. Marcha en dirección opuesta. En este momento se te asemeja más. Ambos llevan remiendos que parecen de plomo. El mío ha desaparecido y he vuelto a ser un huevo completo, luminoso. Esa es la razón por la que te dije que tú y yo llegaríamos a ser lo mismo algún día, cuando estuvieses de nuevo completo. Actualmente, lo que nos hace ser casi lo mismo
es la luminosidad del nahual y la realidad en que ambos marchamos en igual dirección y ambos estamos vacíos. ¿Cómo ve un brujo a una persona completa?, pregunté. Como un huevo luminoso hecho de fibras, replicó. Todas las fibras están enteras, lucen como cuerdas tensas. La impresión que da el conjunto de las cuerdas es la de haber sido estirado como el parche de un tambor. Por otra parte, te diré que en una persona vacía, las cuerdas se ven arrugadas en los bordes del agujero. Cuando se han tenido muchos niños, las fibras ya no se ven como tales. En esos casos se observa algo así como dos trozos de luminosidad, separados por negrura. Es una visión horrenda. El nahual me lo hizo ver en cierta ocasión en un parque de la ciudad. ¿A qué atribuyes el que el nahual nunca me haya hablado de ello?, pregunté. El nahual te lo ha dicho todo, pero nunca le entendiste cabalmente. Tan pronto como se daba cuenta de que tú no le comprendías, se veía obligado a cambiar de tema. Tu vaciedad te impedía entender. El nahual decía que era perfectamente natural que no entendieras. Una vez que una persona queda incompleta, se vacía realmente, como una calabaza ahuecada. No te importó el número de veces en que él te dijo que estabas vacío, ni siquiera te importó el que te lo explicase. Nunca supiste lo que quería decir, o lo que es peor, nunca quisiste saberlo. La gorda pisaba terreno peligroso. Intenté hacerla variar de rumbo, pero me rechazó. Tú quieres a un pequeño y no te interesa conocer el sentido de las palabras del nahual, dijo, acusadora. El nahual me dijo que tenías una hija a la que nunca habías visto y que querías a ese niño. La una te quitó fuerza, el otro te obligó a concretar. Les has unido. No tuve otro remedio que dejar de escribir. Salí a gatas de la cueva y me puse de pie. Comencé a descender la empinada cuesta que llevaba al fondo del barranco. La gorda me siguió. Me preguntó si me encontraba molesto por su franqueza. No quise mentir. ¿Qué crees?, pregunté. «¡Estás furioso!», exclamó y soltó una risilla tonta con un desenfado que solo había visto en don Juan y en don Genaro. A juzgar por las apariencias, estuvo a punto de perder el equilibrio y se aferró a mi brazo izquierdo. Para ayudar a bajar al fondo del barranco, la alcé por el talle. Creí que no podía pesar más de 50 kilos. Frunció los labios al modo de don Genaro y dijo que pesaba 56. Los dos nos echamos a reír a la vez. Ella supuso un instante de comunicación directa, espontánea. «¿Por qué te molesta tanto hablar de esas cosas?», preguntó. Le dije que una vez había tenido un pequeño al que había amado inmensamente. Experimenté la necesidad compulsiva de hablarle de él. Una exigencia extravagante, más allá de mi razón, me llevaba a abrirme a aquella mujer, una completa desconocida para mí. Cuando comencé a hablar del niño, una oleada de nostalgia me envolvió. Quizás se debiera al lugar o a la situación o a la hora. Por algún motivo, mis recuerdos del pequeño se mezclaban en mí con los de don Juan. Por primera vez en todo el tiempo que había pasado sin verle, lo extrañé. Lidia había dicho que ella nunca lo extrañaba porque siempre estaba con él.
Él era sus cuerpos y sus espíritus. Había comprendido de inmediato el sentido de sus palabras. Yo mismo me sentía así. En aquel barranco, sin embargo, un sentimiento desconocido había hecho presa en mí. Hice saber a la gorda que hasta aquel momento no había extrañado a don Juan. No respondió y desvió la mirada. Es probable que mi nostalgia por aquellas dos personas tuviese que ver con el hecho de que ambas habían dado lugar a situaciones catárticas en mi vida y ambas se habían ido. Hasta ese momento no había tenido claro el carácter definitivo de esa separación. Comenté a la gorda que el pequeño había sido, por sobre todo, mi amigo y que un día, a fuerzas que se hallaban fuera de mi control, le había apartado bruscamente de mí. Tal vez fuese uno de los golpes más fuertes recibidos en mi vida. Había incluso ido a ver a don Juan para pedir su auxilio. Fue la única oportunidad en que le solicité apoyo. Escuchó mi petición y rompió a reír estrepitosamente. Su reacción me resultó tan insólita que ni siquiera me enfadé. Lo único que pude hacer fue un comentario acerca de lo que yo consideraba falta de sensibilidad. ¿Qué quieres que haga?, me había preguntado don Juan. Le respondí que, puesto que era un brujo, podría ayudarme a recuperar a mi amiguito, cosa que me consolaría. Estás equivocado. Un guerrero no busca nada que le consuele, había afirmado en un tono que no admitía réplica. Luego se dedicó a aniquilar mis argumentos. Dijo que un guerrero no debía dejar nada librado al azar, que un guerrero era realmente capaz de alterar el curso de los sucesos, valiéndose del poder de su conciencia y de la inflexibilidad de su propósito. Dijo que si mi intención de conservar y auxiliar a ese niño hubiese sido inflexible, me las habría arreglado para tomar las medidas necesarias para que no se fuese de mi lado. Pero tal como estaban las cosas, mi cariño no pasaba de ser una palabra, un arranque inútil de un hombre vacío. Llegado a ese punto, me informó acerca de la vaciedad y la plenitud, pero opté por no oírle. Me limité a experimentar un sentimiento de pérdida, la carencia que él había mencionado, según me parecía evidente, al referirse a la sensación de extravío, de algo irreemplazable. Lo amaste, reverenciaste su espíritu, deseaste su bien. Ahora debes olvidarlo, dijo. Pero yo no había sido capaz de hacerlo. Se trataba de algo terriblemente vigente en mis emociones. A pesar de que el tiempo se había encargado de suavizarlas, en cierto momento creí haber logrado olvidar. Pero una noche, un incidente desencadenó un profundo cataclismo en mi interior. Me dirigía a mi despacho cuando una joven mexicana me abordó. Estaba sentada en un banco, aguardando un autobús. Quería saber si ese autobús la llevaría a un hospital de niños. Yo no lo sabía. Explicó que su pequeño tenía una temperatura muy elevada desde hacía tiempo y ella estaba preocupada porque no tenía dinero. Me acerqué y vi a un crío, de pie sobre el banco, con la cabeza apoyada en el respaldo. Vestía una chaqueta, pantalones cortos y gorra. No tenía más de 2 años. Debió de haberme visto porque se arrimó al extremo del asiento y puso la frente contra mi pierna. «Me duele la cabecita», me dijo. Su voz era tan débil y sus ojos oscuros tan tristes que una oleada de angustia irreprimible
hizo presa en mí. Lo alcé y los llevé a él y a su madre al hospital más cercano. Allí los dejé, tras dar a la madre el dinero necesario para pagar lo requerido. Pero no quise quedarme ni saber más de él. Deseaba creer haberle ayudado, saldando con ello mi deuda con el espíritu del hombre. Había aprendido de don Juan la fórmula: saldar la deuda con el espíritu del hombre. En una ocasión, preocupado por el hecho de no haberle pagado por todo lo hecho por mí, le pregunté si había algo en el mundo que pudiese hacer para reparar su esfuerzo. Salíamos de un banco tras cambiar algunos dólares por moneda mexicana. «No necesito que me pagues», dijo, «pero si quieres saldar una deuda, haz tu depósito a nombre del espíritu del hombre. La suma es siempre muy pequeña y sea cual sea la cantidad que se aporte, es más que suficiente». Al auxiliar a aquel niño enfermo, no había hecho sino pagar al espíritu del hombre cualquier ayuda que mi pequeño pudiese percibir de desconocidos en su camino. Dije a la gorda que mi cariño hacia él seguiría vivo durante el resto de mis días, aunque no volviera a verle nunca. Quise agregar que su recuerdo se hallaba tan profundamente enterrado que nada podía alcanzarlo, pero desistí de hacerlo. Entendí que hubiese sido superflua la referencia. Además, oscurecía y yo quería salir de ese agujero. «Es mejor que nos vayamos», dije. «Te llevaré a tu casa. Tal vez más tarde tengamos ocasión de hablar sobre estas cosas». Se rió de mí tal como don Juan lo habría hecho. Evidentemente mis palabras debían de haberle parecido harto cómicas. «¿Por qué ríes, gorda?», pregunté. «Porque sabes perfectamente que no podemos irnos de aquí con tanta facilidad», replicó. «Tienes una cita con el poder aquí, y yo también». Regresó a la cueva y entró en ella a gatas. «¡Ven!», chilló desde dentro. «No hay modo de irse». Reaccioné de la manera más incongruente. Entré gateando y volví a sentarme cerca de ella. Resultaba obvio que me había tendido una trampa. Yo no había ido allí para tener enfrentamiento alguno. Debí haberme puesto furioso, en cambio permanecí impasible. No podía mentirme diciéndome que aquello era tan solo un alto en mi camino hacia la Ciudad de México. Me encontraba en ese lugar porque una fuerza que sobrepasaba mi capacidad racional me había impelido a ir. Me tendió la libreta y me instó a escribir. Me dijo que si lo hacía, no solo me relajaría, sino que además la relajaría a ella. «¿En qué consiste esa cita con el poder?», pregunté yo. «El nahual me dijo que tú y yo teníamos una cita con algo allí afuera. Antes tuviste una cita con doña Soledad y otra con las hermanitas. Era de suponerse que acabarán contigo. El nahual dijo que si sobrevivías a esos asaltos, debía traerte aquí para concurrir juntos a la tercera cita». «¿De qué clase de cita se trata?», pregunté. «A decir verdad, no lo sé», dijo. «Como todo depende de nosotros. En este mismo instante, hay allí afuera algunas cosas que te han estado aguardando. Lo dijo porque he venido aquí sola muchas veces y no ocurrió nada. Pero esta noche la situación es distinta. Tú estás aquí y vendrán». «¿A qué se debe que el nahual trate de destruirme?», pregunté.
Pero si no trata de destruir a nadie, protestó la gorda. Tú eres su hijo. Ahora quiere que seas él mismo. Más él mismo que el resto de nosotros. Pero para ser un verdadero nahual, debes exigir tu poder. De otro modo no hubiese puesto tanto cuidado en que Soledad y las hermanitas te acechasen. Él le enseñó a Soledad la forma de cambiar su aspecto y rejuvenecer. La indujo a instalar un piso diabólico en su habitación, un piso al que nadie puede oponerse. Como sabes, Soledad está vacía, así que el nahual le prestó ayuda para realizar algo gigantesco. Le destinó una misión sumamente difícil y peligrosa, pero que era la única adecuada para ella: acabar contigo. Le expuso que no había nada más difícil para un brujo que eliminar a otro. Es más fácil que un individuo corriente mate a un brujo o que un brujo mate a un hombre corriente. El nahual explicó a Soledad que lo más conveniente para ella era sorprenderte y asustarte. Y eso fue lo que ella hizo. El nahual la convirtió en una mujer apetecible, con la finalidad de que pudiese arrastrarte a su habitación. Una vez allí, el suelo te hechizaría. Por lo que yo sé, nadie lo que se dice nadie se puede resistir. Ese suelo fue la obra maestra del nahual, por lo que hace a Soledad. Pero algo hiciste con el suelo que obligó a Soledad a variar sus tácticas según las instrucciones del nahual. Él le dijo que si el suelo fallaba y no conseguía tomarte por sorpresa y atemorizarte, debía hablarte y contarte todo lo que desearas saber. El nahual la adiestró para que se expresara correctamente como último recurso, pero Soledad no logró superarte siquiera por ese medio. ¿A qué se debía el que fuese tan importante superarme?, pregunté. Se detuvo y me estudió detenidamente. Se aclaró la garganta y se puso rígida. Alzó la vista hacia el bajo techo de la cueva y exhaló el aire ruidosamente por la nariz. Soledad es mujer como yo, dijo. Te diré algo referente a mi propia vida y tal vez llegues a comprenderla. Una vez tuve a un hombre. Me dejó embarazada cuando yo era muy joven y tuve 2 hijas de él, una tras otra. Mi vida era un infierno. Se emborrachaba y me pegaba día y noche, y lo odiaba y me odiaba, y me puse gorda como un cerdo. Un día llegó otro hombre y me dijo que yo le gustaba y que deseaba que me fuese con él a trabajar como criada en la ciudad. Era consciente de mi capacidad de trabajo y lo único que pretendía era explotarme. Pero mi vida era tan miserable que me dejé engañar y me marché con él. Era peor que el primero, mezquino y temible. Al cabo de una semana, más o menos, no podía soportarme y solía darme las peores palizas que puedas imaginar. Pensé que me iba a matar, sin estar siquiera borracho. Todo ello porque yo no había encontrado trabajo. Entonces, me envió a pedir a las calles con un niño enfermo. Él pagaba a la madre con una parte del dinero que yo recaudaba, y luego me pegaba por no haber reunido lo suficiente. El niño se ponía cada vez más enfermo. Yo sabía que si moría mientras yo estuviese pidiendo, él me asesinaría. De modo que un día, sabiendo que él no estaría, fui a la casa de la madre del niño y se lo entregué, junto con algo del dinero hecho ese día. Había sido una jornada afortunada para mí.
una amable extranjera me había dado 50 pesos para medicinas para el crillo. Había pasado con ese hombre horrible 3 meses y tenía la impresión de que habían sido 20 años. Empleé el dinero que había conservado para regresar a casa. Estaba nuevamente embarazada. Él pretendía que tuviese el hijo como soltera, a modo de no responsabilizarse de él. Al volver a mi pueblo, intenté ver a mis hijas, pero se las había llevado la familia de su padre. Esta se reunió conmigo, alegando que deseaban hablarme. En cambio, me llevaron a un lugar desierto y me pegaron con palos y piedras y me dejaron por muerta. La gorda me mostró numerosas cicatrices que llevaba en el cuero cabelludo. Hasta este día, ignoro cómo regresé al poblado. Incluso perdí el hijo que llevaba en el vientre. Fui a casa de una tía que aún vivía. Mis padres ya habían muerto. Me dio un lugar en el cual descansar y me atendió. La pobre me alimentó durante 2 meses hasta que estuve en condiciones de levantarme. Llegó el día en que mi tía me dijo que aquel hombre estaba en el pueblo buscándome. Había dicho a la policía que me había dado dinero por adelantado y yo había huido llevándomelo, tras asesinar a un niño. Comprendí que ese era el fin para mí. Empero, el destino me favoreció una vez más y conseguí marcharme en el camión de un norteamericano. Lo vi venir por el camino y alcé la mano desesperadamente. El hombre se detuvo y me dejó subir. Me trajo hasta esta región de México. Me dejó en la ciudad. Yo no conocía a nadie. Vagué durante días como un perro loco, comiendo desperdicios en las calles. Fue entonces que mi suerte cambió por última vez. Conocí a Pablito, con quien tengo una deuda que jamás podré pagar. Me llevó a su carpintería y me permitió dormir en un rincón. Lo hizo porque le di pena. Me encontró en el mercado, tropezó y cayó encima de mí. Yo estaba sentada pidiendo limosna. Una polilla o una abeja, no sé bien qué, le entró en un ojo. Giró sobre sus talones y perdió el equilibrio y cayó exactamente sobre mí. Imaginé que estaría fuera de sí, que me golpearía. En cambio, me dio dinero. Le pregunté si me podría proporcionar trabajo. Fue entonces cuando me llevó a su tienda y me proveyó de una plancha y una mesa para planchar, de manera que me fuera posible ganarme la vida como lavandera. Me fue bien, aparte de que engordé, ya que toda la gente a la que servía me daba sus sobras. A veces llegaba a comer 16 veces por día. No hacía sino comer. Los chicos de la calle se burlaban de mí y se me acercaban a hurtadillas y me pisaban los talones y algunos llegaban a hacerme caer. Me hacían llorar con sus bromas crueles, especialmente cuando me echaban a perder el trabajo adrede, ensuciando la ropa que tenía preparada. Un día, muy entrada la noche, llegó un viejo misterioso a ver a Pablito. Nunca lo había visto. No sabía que Pablito tuviese relación con hombre alguno tan intimidante, tan imponente. Le di la espalda y seguí trabajando. Estaba sola. De pronto sentí sus manos en el cuello. ¿Y eso qué fue? Mi corazón se detuvo. No podía gritar. No podía siquiera respirar. Caí de rodillas y ese hombre horrible me sujetó la cabeza, tal vez durante 1 hora. Luego se marchó.
Estaba tan aterrorizada que no me moví del lugar en que me había dejado caer hasta la mañana siguiente. Pablito me encontró allí. Rió y dijo que debía sentirme muy orgullosa y feliz porque el viejo era un poderoso brujo y uno de sus maestros. Estaba desconcertada. No podría creer que Pablito fuese un brujo. Me dijo que su maestro había visto volar polillas en círculo perfecto en torno de mi cabeza. También había visto a la muerte rondándome. Esa era la razón por la cual había actuado con la velocidad del relámpago, cambiando la dirección de mis ojos. También me explicó que el nahual me había impuesto las manos y había entrado en mi cuerpo, y que yo no tardaría en ser diferente. Yo no tenía idea de aquello a lo que se refería. Tampoco tenía idea de lo que había hecho el viejo loco, pero no me importaba. Yo era como un perro al que todos apartan a puntapiés. Pablito había sido la única persona amable conmigo. Al principio creí que me quería por mujer, pero era demasiado fea y gorda y maloliente. Lo único que pretendía era ser amable conmigo. El viejo loco volvió una noche y nuevamente me cogió por el cuello desde atrás. Me lastimó en forma terrible. Grité y aullé. No sabía qué era lo que estaba sucediendo. Nunca me decía una palabra. Le temía mortalmente. Más tarde comenzó a hablarme y a decirme qué hacer de mi vida. Me gustaba lo que decía. Me llevaba a todas partes con él, pero mi vaciedad era mi peor enemigo. No podía aceptar sus costumbres, de modo que un día se hartó de mimarme y envió al viento en mi busca. Estaba sola en los fondos de la casa de Soledad ese día y sentí que el viento cobraba una gran fuerza. Soplaba a través de la cerca, penetraba en mis ojos. Quise entrar en la casa, pero mi cuerpo estaba asustado y en vez de trasponer la puerta de la casa, me dirigí hacia la cerca. El viejo me empujaba y me hacía girar sobre sí misma. Intenté regresar, pero fue inútil. No podía superar la violencia del viento. Me arrastró por sobre las colinas y me apartó de los caminos y terminé dando con mis huesos en un profundo agujero, semejante a una tumba. El viento me retuvo allí días y días, hasta que hube decidido cambiar y aceptar mi destino sin resistencia alguna. Entonces, el viento cesó y el nahual me encontró y me llevó de vuelta a la casa. Me dijo que mi misión consistía en dar aquello de lo que carecía, amor y afecto, y en cuidar de las hermanas, Lidia y Josefina, más que de mí misma. Comprendí entonces que el nahual había pasado años diciéndomelo. Mi vida había concluido largo tiempo atrás. Él me ofrecía una nueva y ésta debía serlo por completo. No podía llevar a ella mis viejos modos. Aquella primera noche, la noche en que dio conmigo, las polillas le revelaron mi existencia. Yo no tenía motivos para rebelarme contra mi destino. Mi cambio se produjo al empezar a preocuparme más por Lidia y Josefina que por mí misma. Hice todo lo que el nahual me dijo y una noche, en este mismo barranco y en esta misma cueva, hallé mi plenitud. Dormía en el mismo lugar en que me encuentro ahora, cuando un ruido me despertó. Alcé los ojos y me vi como había sido otra, joven, fresca, delgada. Era mi espíritu que iniciaba su camino de regreso a mí. En un principio no quería acercarse, porque aún se me veía bastante espantosa.
pero acabó por no poder resistirse y se aproximó. Entonces comprendí de golpe aquello que el nahual había intentado durante años comunicarme. Él decía que cuando se tiene un niño, nuestro espíritu pierde fuerza. Para una mujer, el tener una niña significa una pérdida de capacidad. El haber tenido dos, como en mi caso, era el fin. Lo mejor de mi fortaleza y de mis ilusiones había ido a parar a esas niñas. Me robaron cierta pujanza, como yo, al decir del nahual, la había robado a mis padres. Ese es nuestro destino. Un chico roba la mayor parte de su potencia a su padre, una niña a su madre. El nahual afirmaba que quien ha tenido niños puede decir, a menos que sea tan terco como tú, que echa de menos algo suyo. Cierta locura, cierta nerviosidad, cierto poder que antes poseía. Solía tenerlo, pero ¿dónde se halla ahora? El nahual sostenía que se encontraba en el pequeño que daba vueltas en torno de la casa, lleno de energías, lleno de ilusiones, en otras palabras, completo. Decía que si observáramos a los niños, estaríamos en condiciones de aseverar que son valerosos, que se mueven a saltos. Si observamos a sus padres, les vemos cautelosos y tímidos, ya no saltan. Según el nahual, explicábamos el fenómeno fundándonos en la idea de que los padres son adultos y tienen responsabilidades. Pero eso no es cierto. Lo cierto es que han perdido cierta pujanza. Pregunté a la gorda qué hubiese dicho el nahual si yo le hubiera comunicado que conocía padres con mucho más espíritu y más capacidad que sus hijos. Rió cubriéndose el rostro con fingido azoramiento. «Puedes interrogarme», dijo sofocando una risilla. «¿Quieres saber qué pienso?» «Claro que quiero saberlo», respondí. «Esa gente no tiene más espíritu, simplemente han sido más fuertes y han preparado a sus hijos para ser obedientes y sumisos. Los han atemorizado para toda la vida, nada más». Le narré el caso de un hombre que conocía, padre de 4 hijos, que a los 53 años había cambiado su vida por completo. Ello supuso que él dejara a su esposa y su puesto ejecutivo en una gran corporación, al cabo de más de 25 años de esfuerzo en pro de su carrera y su familia. Arrojó todo por la borda osadamente y se fue a vivir en una isla del Pacífico. «¿Quieres decir que se fue solo?», preguntó la gorda con sorpresa. Había dado por tierra con mi argumento. Hube de admitir que se había marchado con su prometida de 23 años. «La cual sin duda está completa», agregó la gorda. Tuve que reconocer que era cierto. Un hombre vacío se vale permanentemente de la plenitud de una mujer, respondió. La plenitud de una mujer es más peligrosa que la de un hombre. Ella se muestra informal, de ánimo inestable, nerviosa, aunque también capaz de grandes transformaciones. Mujeres así están en condiciones de sostenerse por sí mismas e ir a cualquier parte. No harán nada una vez allí, pero ello es debido a que de partida no habrá nada de ellas. La gente vacía, por otra parte, no puede dar saltos semejantes, pero es más digna de crédito. El nahual decía que la gente vacía es como las lombrices, que miran a su alrededor antes de avanzar, retroceden y luego recorren otro brevísimo trecho. La gente completa siempre anda a saltos, da saltos mortales, y las más de las veces aterriza de cabeza, pero a ellos no les importa.
El nahual decía que para entrar al otro mundo uno debe estar completo. Para ser brujo es imprescindible disponer de la totalidad de la propia luminosidad, es decir, de toda la capacidad del espíritu, sin agujeros ni remiendos, de modo que un brujo vacío debe recobrar la plenitud. Hombre o mujer ha de estar completo para entrar en ese mundo de allí fuera, esa eternidad en la cual ahora el nahual y Genaro nos esperan. Calló y se me quedó mirando durante un momento muy largo. La luz era escasísima para escribir. Fin de la parte 7 y fin de la primera parte del capítulo 3, La Gorda. Pues bueno, gracias por escucharnos y acompañarnos en este espacio en audio. Bueno, pues nos volveremos a encontrar en la próxima entrega. Saludos a la distancia. Adiós.